El pasaje bíblico de hoy, Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amados hermanos en Cristo y estimado público, cuando siembra una semilla de mostaza, esta brotará, crecerá y finalmente llegará a ser un gran árbol. La semilla de vida que fue sembrada cuando recibió el Espíritu Santo también crecerá hasta llegar a ser un gran árbol de fe. En la medida en que su fe crezca, la dimensión del obrar y de las bendiciones de Dios que podrá experimentar en este mundo será diferente. Igualmente, su morada y las recompensas que recibirá en el cielo también variarán de acuerdo a su medida de fe. Lucas capítulo 17, versículo 20 y 21 expresa, preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Hermano, aunque no pueda ver el reino de Dios con sus ojos naturales, en la misma medida en que se haya hecho realidad en su corazón y en el grado en que avance hacia él con fe, el reino de Dios ya estará en usted. Tendrá la esperanza viva por alcanzarlo y con una actitud de gozo y de gratitud permanente, caminando con el Señor todos los días, el reino de los cielos estará en su corazón. Sin embargo, si una semilla no brota después de algún tiempo de haber sido sembrada, la vida que está en la semilla finalmente desaparecerá y la semilla se descompondrá. De la misma manera, aunque haya recibido el Espíritu Santo y sea salvo, si la semilla de vida espiritual no brota después de algún tiempo y no crece luego de haber sido sembrada en su corazón, no tendrá la total seguridad de ser salvo. El diablo y Satanás lo tentarán y pondrán dudas en su mente para arrebatarle la última pizca de fe y así impedir su salvación. Espero que nunca permita que la preciosa semilla de vida que Dios le ha dado se apague por ningún motivo. Oro en el nombre del Señor para que riegue con la palabra de Dios esta semilla de fe y la cuide, así como se riega y se cuidan las semillas que se siembran en el campo. Así su fe crecerá hasta llegar a la plenitud de la estatura de Cristo, es decir, a la perfecta medida de fe. Amados hermanos, el primer nivel de fe es el nivel donde solo recibe el Espíritu Santo y es salvo. El segundo nivel de fe es cuando escucha la palabra de Dios y trata de vivir de acuerdo a ella. Aprende la palabra de Dios y la memoriza. Conoce la palabra porque la lee y la escucha. En resumen, si procura practicar lo que ha aprendido, eso significa que está en el segundo nivel de fe. En este segundo nivel de fe, los cristianos conocen la palabra y saben que deben obedecerla. Por eso tratan al menos de ponerla por obra. A veces lo harán, pero otras veces la desobedecerán y cometerán las obras de la carne. Sin embargo, así como un bebé cuando aprende a caminar, se caerá y se pondrá de pie una y otra vez y seguirá intentándolo. Si persiste en su esfuerzo por vivir por la palabra, su fe crecerá. A medida que su fe crezca, logrará aplicar cada vez más la palabra de Dios en su vida diaria. Ahora bien, si llega a poner en práctica la palabra sin mayor esfuerzo, habrá llegado al tercer nivel de fe. No importa lo mucho que conozca la palabra, si no la guarda ni la cumple, no crecerá en su medida de fe. Si se esfuerza en seguir practicándola, lo logrará. Digamos, solo como ejemplo, que hay 1000 cosas que Dios le dice debe hacer o que no debe hacer. En la medida en que empiece a obedecer una por una, podrá poner por obra 100, 500 y luego todas ellas. Cuando de esta manera ponga en práctica la palabra de Dios, eso querrá decir que ya ha llegado al tercer nivel de fe. En resumen, el tercer nivel de fe es cuando practica la palabra en su vida diaria.
En el segundo nivel, a veces podrá cometer las obras de la carne, es decir, desobedecer la palabra. Sin embargo, en el tercer nivel de fe ya no cometerá las obras de la carne. Si los que están en este tercer nivel de fe cometieran las obras de la carne, eso significa que habrán retrocedido en su medida de fe, y puesto que han vuelto a sus malos hábitos, Dios no se agradará con ello. En el primer o en el segundo nivel de fe, si peca pero se arrepiente y deja de pecar, Dios lo podrá perdonar porque no estará levantando un muro de pecado que lo separe de él. No obstante, en el tercer nivel de fe, si comete las obras de la carne, estará levantando un muro de pecado que lo separará definitivamente de Dios. ¿Sabe por qué? Porque estará pecando intencionalmente, es decir, sabe que lo que hace es pecado. Por eso será muy difícil que reciba el espíritu de arrepentimiento, y como estará crucificando nuevamente al Señor, ese pecado no podrá ser perdonado, es decir, levantará un muro que lo separará finalmente de Dios. Por eso deberá derribar ese muro de separación, pero no será fácil tal cual lo menciona la Biblia, puesto que Dios no le dará espíritu de arrepentimiento, no podrá derribar ese muro de pecado. Y si ese muro permanece y peca otra vez, se alejará definitivamente de Dios. No podrá arrepentirse ni apartarse del pecado. Entonces, alguna enfermedad afectará su salud o sus negocios atravesarán por dificultades e incluso podría irse a la quiebra o tendrá problemas en su familia. Dios no lo podrá proteger y será blanco de los ataques de Satanás y empezará a tener muchos problemas. En el tercer nivel de fe, obedecerá la palabra, no por obligación ni por miedo, sino que la practicará voluntariamente porque entenderá la voluntad de Dios. Por ejemplo, con respecto a guardar el día del Señor, es decir, asistir al culto el domingo y dar el diezmo completo. Saberlo y entenderlo para llevarlo a la práctica son dos cosas completamente diferentes. Al consagrar o dedicar todo el día domingo al Señor, reconocemos la autoridad y paternidad espiritual de Dios, es decir, que nuestro espíritu le pertenece a Dios. Cuando los hijos de Dios guardan el día del Señor en santidad, Dios los protegerá durante toda la semana de toda enfermedad y accidente y hará que sus almas prosperen. Asimismo, dar el diezmo completo a Dios es reconocer su autoridad sobre todas las cosas materiales y admitir que todo lo que posee viene de Él. No importa cuánto se afane y esfuerce, si Dios no lo prospera, no podrá cosechar fruto alguno. En otras palabras, todos sus ingresos le pertenecen a Dios. Sin embargo, Dios solo le pide dar la 10ª parte de todo lo que recibe y le permitirá usar libremente el resto. Si da el diezmo completo, Dios protegerá sus finanzas y promete bendecirlo hasta que sobre y abunde. No obstante, aun si escucha este principio muchas veces y sabe que Dios lo va a prosperar y lo va a proteger de toda desgracia, enfermedad y dificultad, aún así, repito, muchas veces no guarda santo todo el día domingo para el Señor ni diezma como corresponde. Ahora bien, podrá obedecer estos principios espirituales solo si entiende su verdadero significado. Comprueba su total veracidad y lo graba en su corazón, no solo como simple teoría, sino como una experiencia vivida. Hay quienes saben que deben diezmar y deben consagrar todo el día domingo para el Señor porque lo han escuchado, pero solo lo podrán hacer cuando lo entiendan o lo interioricen en su corazón. Guardar todo el día domingo para el Señor es una verdadera bendición y haciéndolo será salvo e irá al reino de los cielos. Es reconocer la autoridad espiritual de Dios. Muchos saben esto. Sin embargo, si no lo practica, de nada le servirá. Pero si lo entendiera de corazón, obedecería. Sabría que si diezma apropiadamente, eso será de bendición y Dios abrirá las ventanas de los cielos y bendecirá su negocio y a su familia.
Cuando lo comprende y lo crea, podrá ponerlo por obra y Dios lo bendecirá. Les doy un ejemplo. Suponga que en su compañía su jefe le pide que se quede solo por una vez toda la noche trabajando porque tiene que terminar una cierta labor. Le promete que luego le dará una buena bonificación y lo ascenderá. Añade que si no puede, le dará ese encargo a otra persona y que en ese caso usted se puede ir a casa a descansar. Hermano, para que un trabajador sea ascendido en su centro laboral, deberá esforzarse muchos años. No obstante, si pudiera ser promovido tan solo por trabajar toda una noche, le pregunto, ¿acaso se rehusaría? Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Si realmente entiende que dedicar todo el día domingo al Señor y diezmar correctamente son de bendición para usted, entonces tendrá la fe necesaria para poner en práctica estos principios. Muchos escuchan la palabra, pero no la ponen por obra porque realmente no la creen de corazón, y no la creen porque su corazón está endurecido. Lo tienen endurecido con sus propias teorías, pensamientos, conocimiento y criterios. Entender la palabra en el segundo nivel de fe, donde todavía no puede comprenderla íntegramente, y entenderla en el tercer nivel de fe, es completamente diferente. No obstante, a pesar que en el segundo nivel no entienda completamente la palabra, al escucharla, tratará de ponerla en práctica. Si ora y se esfuerza por practicarla en un determinado momento, Dios le dará gracia para que pueda entenderla y grabarla en su corazón. Eso lo fortalecerá y así su medida de fe crecerá. Entonces podrá practicar la palabra más fácilmente. Si observa a un bebé recién nacido tratando de caminar por primera vez, podrá ver que el bebé no podrá ponerse de pie en un día y empezar a caminar. Primero moverá sus manos y pies, y a medida en que aumente sus fuerzas, empezará a dar vueltas sobre su cuerpo. Poco a poco empezará a gatear y finalmente se pondrá de pie. Durante este proceso, sus piernas se fortalecerán y al final podrá caminar e incluso correrá. Una pregunta: ¿alguna vez ha visto a un bebé recién nacido ponerse de pie de pronto y caminar? Estoy seguro que nadie ha visto algo así. Al comienzo, los bebés solo duermen y, a medida que toman la leche materna y crecen, podrán voltearse y darse vuelta por sí solos. Moverán los dedos de sus manos y pies y luego, cuando son más fuertes, empezarán a gatear. Después, podrán sentarse y, finalmente, se pararán y caminarán. Pero lo harán paso a paso. Al comienzo, darán un paso y se caerán. Se levantarán otra vez y lo intentarán de nuevo porque verán a otras personas hacerlo. Finalmente, caminarán. Lo mismo pasa con la fe. Uno no puede recibir la gracia y fortaleza para poner en práctica la palabra tan solo escuchando las prédicas los domingos en la iglesia. Deberá orar sin que nadie lo obligue y esforzarse por obrar de acuerdo a la palabra de verdad. Si se esmera en este sentido, Dios mirará su corazón y le dará gracia para entender su palabra. Su esfuerzo será el fruto que evidencie su intención de practicar la palabra. A medida que crezca su confianza y seguridad, es decir, a medida que crezca en su nivel de fe, ya no le parecerá difícil poner en práctica la palabra. Para los que están en el tercer nivel de fe, no les será difícil practicar la palabra y vivir de acuerdo a ella. Si le parece difícil, eso significa que está en el segundo nivel de fe. Si ha alcanzado el tercer nivel de fe, conocerá a Dios y sentirá su amor. También conocerá a la Biblia, sabrá del cielo y del infierno. Conocerá la felicidad que habrá en el reino de los cielos. Por eso se esforzará al máximo por llegar a la mejor morada en el cielo. Así que no le parecerá una carga pesada vivir una vida de fe. Por el contrario, se sentirá feliz y gozoso de vivir una vida cristiana. Así como vive su vida diaria, le parecerá algo natural vivir una vida cristiana estable y firme. Si ya está en el tercer nivel de fe, ¿podría acaso olvidarse de guardar el día domingo para el Señor? ¿Acaso podría decir que se ha olvidado que era domingo y que por eso no ha venido a la iglesia? Pregunto, ¿acaso se olvidaría de comer durante todo un día? ¿Se podría olvidar de respirar? Del mismo modo, orar, leer la palabra, venir a los cultos en la iglesia, todo eso debe ser un hábito en su vida, debe ser parte de su vida y de su ser.
Como se ha esforzado por desechar toda maldad de su corazón, ya no cometerá más las obras de la carne. Ahora se despojará de la naturaleza pecaminosa que hay en su corazón. En el primer nivel de fe, empezará por desechar las obras de la carne. Así llegará al segundo nivel de fe. En este nivel tratará de practicar la palabra de Dios y si llega a hacerlo completamente, pasará al tercer nivel de fe. Ahora bien, si alguien que ha llegado al tercer nivel de fe comete una obra de la carne que solamente cometería si estuviera en el primer nivel de fe, eso será levantar un muro de pecado que lo separará de Dios. Alguien que está en el tercer nivel de fe nunca deberá cometer un pecado que solo haría alguien que estuviera en el primer nivel de fe. Si hace algo así, Dios no lo podrá proteger y quizá después de 1 o 2 años contraiga alguna enfermedad o su negocio vaya de mal en peor o se presenten problemas en su familia a causa de los ataques del diablo. Y Dios no podrá evitarlo porque no lo podrá proteger hasta que no interiorice y acepte plenamente la palabra de Dios en su corazón y se despoje, es decir, extirpe toda raíz de maldad. Deberá seguir peleando la buena batalla de la fe. Amados hermanos en Cristo, les dije que cuando se esfuerzan por vivir de acuerdo a la palabra, recibirán entendimiento y al momento de comprenderla podrán practicarla más fácilmente. Lo explicaré más adelante por medio de un ejemplo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, menciona: Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, cuando miro a los miembros de esta iglesia que han crecido en su medida de fe y han llegado a ocupar algún cargo o puesto, veo sus rostros llenos de gozo y agradecimiento. Reflejan una luz espiritual. En el caso de las hermanas, aún sin maquillaje, sus rostros son más hermosos. Ya no tienen arrugas. Díganme si esto no es un verdadero milagro. Esto ocurre cuando la palabra de Dios habita en sus corazones, pero mientras no llegue a este nivel, siempre tendrá luchas y conflictos internos. Aún después de haberse despojado de las obras de la carne, todavía tendrá que luchar contra esa naturaleza o tendencia pecaminosa que habrá en su interior. Y como no podrá vivir completamente por la verdad, su rostro no estará totalmente radiante. Ahora bien, una vez que se despoje de todo ese peso de maldad y llegue a ser hijo de luz, es decir, verdadero hijo o hija de Dios, esto es, cuando llegue al nivel del Espíritu, al cuarto nivel de fe, la palabra vivirá en usted. Siempre estará gozoso, incluso al enfrentar pruebas, siempre, repito, estará gozoso. Ni siquiera se preocupará. En todo tiempo obedecerá la voluntad y la providencia de Dios. No se desviará ni a la derecha ni a la izquierda. No será tentado por Satanás. Estará siempre agradecido. En el tercer y cuarto nivel de fe, todo será diferente. En el tercer nivel, uno conoce la palabra y sabe que siempre debe estar gozoso, dar gracias en todo y debe orar sin cesar. Aún así, habrá veces en las que todavía perderá el gozo y no estará agradecido. ¿Sabe por qué? Porque todavía tendrá conflictos en su corazón. Procurará vivir por la palabra, pero no podrá hacerlo debido a esa naturaleza o deseo pecaminoso que aún está en su corazón. Además, todavía tendrá preocupaciones por cosas de este mundo, de modo que no podrá estar siempre alegre ni gozoso. No obstante, los que andan en el Espíritu, es decir, aquellos que han alcanzado un mayor nivel espiritual, esto es, que han llegado al cuarto nivel de fe, no se preocuparán por cosas intrascendentes. Les cuento algo personal. Cuando voy a otros países, los hermanos que viajan conmigo son testigos que en muchas ocasiones hemos sido amenazados por predicar el Evangelio. Sin embargo, nunca me he alarmado. ¿Saben por qué? Porque sé que Dios, el Todopoderoso, está con nosotros y que nos protege y nos ayuda. Por eso no me preocupo. Jamás me han visto preocuparme por mi salud. No me inquieto por algo
en este mundo, y eso incluye a mi familia. Por eso, nada ni nadie me puede quitar el gozo que Dios ha puesto en mi corazón. Y siempre doy gracias por todo y en toda circunstancia. Si algo me inquieta, es el reino de Dios. Me preocupo cuando los miembros de mi iglesia pecan. Me inquietan cosas como que no hay un constante avivamiento en la iglesia, o que cuando realizamos una cruzada en el extranjero no consigamos un lugar lo suficientemente amplio para albergar la cantidad de almas que esperamos reunir para gloria de Dios. Eso podría decir que son cosas que me inquietan porque me siento triste delante de Dios. Me intereso solo por cosas espirituales y por el reino de Dios. No me preocupo por cosas de este mundo. Por eso siempre tengo la paz de Dios en mi corazón. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo, los que alcancen el nivel del Espíritu estarán llenos de gozo y de gratitud, y sus rostros no tendrán arrugas. Su piel no envejecerá tan rápidamente. ¿Saben por qué? Como su corazón estará lleno de gozo y de gratitud, no se preocuparán por algo de este mundo. Por eso no tendrán arrugas. Su piel permanecerá tan joven como cuando tenía 30 años de edad. Lo mismo pasará con todos ustedes. Si alcanzan el nivel del Espíritu y del perfecto Espíritu, su piel cambiará. La tendrán como cuando tenían 30 o 40 años. Las pequeñas arrugas desaparecerán porque estarán llenos de gozo, felicidad y agradecimiento. No tendrán ninguna preocupación. No se enojarán ni reaccionarán mal. Por eso sus rostros resplandecerán. Recuerde este pasaje de Primera de Tesalonicenses que lo exhorta a estar siempre gozoso, a orar sin cesar y a dar gracias en todo, porque esa es la voluntad para usted en Cristo Jesús. Si no interioriza en su corazón este versículo, es decir, si no hace suyo el significado espiritual de este mandamiento, cuando enfrente dificultades, tratará de regocijarse y de estar agradecido, pero solo lo hará exteriormente. Interiormente, aún pensará que está enfrentando una situación muy difícil y por eso se preguntará cómo puede dar gracias si no hay algo por lo cual deba estar agradecido. Repito, tratará de regocijarse, pero llegará un momento en el que no podrá soportar más la situación y finalmente se quejará. Sin embargo, si continúa esforzándose por obedecer la palabra, en cierto momento empezará a entender la voluntad de Dios y comprenderá que la vida en esta tierra es solo pasajera y que igualmente las dificultades son también pasajeras. Tendrá la firme esperanza de llegar al eterno reino de los cielos y por eso sabrá que debe estar agradecido. Un pecador como usted ha sido perdonado y ahora es salvo. Además, por medio del cultivo del ser humano, habrá tenido la oportunidad de cambiar. ¡Qué milagro! ¿Verdad? Hermano, si le pide a Dios con fe, aunque ahora esté atravesando por alguna dificultad, sus oraciones serán respondidas y dará gloria a Dios. En la próxima prédica continuaré compartiendo este tercer nivel de fe. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloquen su mano en la parte enferma o adolorida de su cuerpo y reciban esta oración por fe. Si usted no está enfermo, pero desea que ore para que Dios le conceda los deseos de su corazón, coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración por fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando usted recibe esta oración con fe, experimentará con toda seguridad el asombroso poder de Dios. ¡Aleluya! Dios Todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de cualquier medio de comunicación. Extiende tu mano y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración por fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria por medio de la cual puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia
con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, las vísceras y los intestinos, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Ordeno en el nombre del Señor Jesucristo al enemigo, el diablo y Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria y toda debilidad, fuera. Toda enfermedad contagiosa, fuera. Toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Sana todo tipo de cáncer gástrico, cáncer al pulmón, al útero, a la próstata, cáncer intestinal, cáncer a la piel, sida, leucemia, apoplejía cerebral, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias y enfermedades que afectan a la mujer, hipertensión, diabetes, enfermedades de la piel e inflamación. Sana todo tipo de polio, parálisis, artritis y hernia a los discos de la columna. Que todo dolor lumbago, dolor de cabeza y todo tipo de neuralgia desaparezca. Que todo efecto colateral y posterior a cualquier accidente desaparezca. Quema por el fuego de tu Espíritu Santo todo resfrío, gripe, fatiga y enfermedad a la tiroides. Epilepsia, autismo, depresión, crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales, ¡fuera! Dios Padre, te pido que todo aquello que esté débil sea hecho perfecto y nuevo otra vez. Que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos, tullidos y cojos caminen y salten. Que los que tienen la vista nublada se les aclare. Que los que tienen problemas para oír puedan oír bien. Que los ciegos puedan ver. Que los sordos puedan oír. Que los mudos empiecen a hablar. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos fracturados y haz perfecta y nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico, sustancia tóxica o venenosa. Revive los nervios y las células muertas. Que todo espíritu maligno salga de tus hijos. Ordeno en el nombre de Jesucristo al enemigo, el diablo y a Satanás, a toda potestad del aire, fuera, a todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, espíritus perversos, deshonestos, espíritus engañadores, astutos, espíritus de división, fuera, que toda cadena de injusticia se rompa. Que la luz venga sobre tus hijos. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todos sus pecados y vivan en santidad, para que sus almas prosperen y todo les vaya bien en sus vidas. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Auméntales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y desastre y bendícelos para que lleven una vida próspera y sin inconvenientes. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Padre, bendice a tus hijos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan, y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros y siervos del Señor la capacidad para llevar a cabo bien sus deberes y tareas, y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Guía a tus hijos para que puedan darte gloria en todo lo que hagan. Manifiesta tus obras para que con sus labios puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que has respondido sus oraciones. Dios Padre, te doy gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘.